Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar de hoy, que estaremos hablando sobre cómo sacar mejor rentabilidad a mi inversión en propiedades aquí en la Florida, ¿sí? Hoy estamos con una excelente compañía, ¿sí? Y bueno, nos queremos introducir hoy un poco. Somos Felipe Ayubi, Y Marta Lucía Salcedo. y bueno, Andrea Yubi también iba a estar, pero por cuestión de salud no pudo estar con nosotros hoy, desafortunadamente. Pero bueno, antes de comenzar y pues continuar un poco más con este webinar, les quiero decir que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, duda, por favor colócalo en la cajita del chat, ¿sí? Ahí pueden escribir sus mensajes, sus preguntas y al final del webinar vamos a estar respondiendo todas esas preguntas. Igual, si ya se respondió en cualquier momento de esta presentación, de este webinar, se lo vamos a estar respondiendo igualmente, no hay ningún problema. Pero bueno, siéntese con toda para hacer sus preguntas. Entonces, bueno, antes que cualquier cosa, vamos a contar un poco sobre quiénes somos, ¿sí? Okay. Entonces, Marta. Marta Lucía, bueno, yo soy Realtor en Miami desde hace 6 años. Soy especializada en clientes internacionales, administradora de empresas de la Universidad ICESI en Cali, Colombia, y ejercí en mi país como consultora en finanzas personales e inversiones durante más o menos unos 10 años. Súper, mi nombre es Felipe, Felipe Ayubi. Yo soy realtor ya licenciado aquí en la Florida los últimos 5 años con experiencia y soy especializado en clientes internacionales, especialmente en lo que sería buscar inversiones para extranjeros, ¿sí? Y yo estoy asociado con la National Association of Realtors y también con el board de Port St. Lucie, Palm Beach y Broward. Y pues Andrea, que también estaría acá, también tiene más de 7 años de experiencia. Ella también es especialista en inversionistas internacionales, y ella ha tenido un recorrido muy grande también con todos nosotros. Ok, bueno, una de las inquietudes más frecuentes que nos comentan los inversionistas extranjeros es cómo voy a hacer para manejar mi propiedad en Estados Unidos si yo vivo a kilómetros de distancia. ¿Quién me la va a ayudar a rentar? ¿Con quién voy a poder contar en el momento de alguna reparación o un mantenimiento? Y para eso hoy tenemos un invitado muy especial, es Juan Gómez, que él es el fundador y CEO de Amazing Home Property Management Vacacional. Adicionalmente a esto, es un golfista apasionado. Te cedo la palabra, Juan, para que nos cuentes un poco acerca de ti. Y nuevamente, mil gracias por estar con nosotros. Sé que has estado un poquito indispuesto, enfermo, pero aquí con el compromiso nos estás acompañando. Gracias. No, muchas gracias Marta, Felipe, por la invitación. Realmente muy contento de poder estar el día de hoy en este espacio, ¿cierto? Y bueno, para contarles un poquito más sobre quién es Juan Gómez, bueno, primero yo hago parte de la tercera generación de una familia que se ha dedicado siempre al tema de propiedad raíz, ¿cierto? Estudié administración de empresas y hice una maestría en administración de empresas con énfasis en marketing corporativo y mercadeo. Y desde el 2017 fundamos Amazing Home, ¿cierto? Ya como una prestadora de servicios, porque inicialmente pues arrancamos personalmente y también con un grupo familiar como inversionistas en todo lo que tenga que ver con temas de inversión en finca raíz, digamos, hablando de una experiencia acá en Estados Unidos. Entonces hemos tenido la experiencia de invertir en diferentes, digamos, tipos de inversión, ¿cierto? Y las vacacionales, digamos, que son aquellas que realmente nosotros vimos como, por decirlo de alguna u otra manera, como una inversión especial, diferente a las otras, con unos componentes muy interesantes. Y bueno, desde 2017 venimos prestando como todo ese apoyo, todo ese conocimiento y todo ese servicio, y al día de hoy, pues, gracias a Dios hemos podido tener muy buenos resultados y
y Amazing Home cada vez se va consolidando como un referente en el área, no solo de Orlando, Florida también, y pues tenemos la oportunidad de poder brindar cada vez asesorías pues más de calidad. Okay. Súper, súper. Bueno, Juan, también te quería decir las gracias por estar aquí. Y bueno, ya comenzando con esto, muchas personas se preguntan cuáles son los tipos de inversiones inmobiliarias que existen actualmente que se produzca, digamos, una renta, ¿sí? Y hoy en día hay digamos, la renta tradicional de un plazo de un año, ¿sí? Que después de ese año se renueve el contrato, se puede renovar el contrato. Y también está la renta vacacional, ¿sí? Que la renta corto o lo que se llamaría más conocido como la renta estilo Airbnb, ¿sí? Sí, Correcto. Bueno, Felipe, realmente, pues, digamos que en cuanto a temas de inversión, ¿cierto? Digamos, hablando de inversiones residenciales y ya inversiones de modelo Airbnb que vienen siendo rentas cortas, otros modelos de este estilo, ¿cierto? Digamos que realmente cualquier tipo de inversión es excelente, ¿cierto? Partamos del punto de que una inversión en la Florida hoy en día es demasiado importante. Yo diría que estamos en el mejor momento como tal, por el momento que está viviendo Florida y digamos que a Florida se le abrió como esa gran lupa, por decirlo así, o se le ha dado ese gran valor, ¿cierto? A través de lo que hemos sufrido en tiempos de pandemia, ¿cierto? Digamos que la facilidad o digamos la manera como en este caso el gobernador ha afrontado el tema, ¿cierto? Ha hecho que de una u otra manera sí la pandemia haya afectado algunos temas dentro del Estado, ¿cierto? A nivel económico, pero de alguna u otra forma, pues de manera muy estratégica se supo cómo afrontar, digamos, esa contingencia que todos vivimos y poder de una u otra manera que, digamos, esa gran economía que circula a través de lo que son el tipo de inversiones y ya hablando un poco más de lo que viene siendo la industria del turismo, pues no se viera tan afectada por la gran cantidad de restricciones y demás casos, ya hablando un poco más en el tema de COVID, digamos, en otras partes del mundo o en otros estados. Y digamos que al día de hoy vemos la Florida como ese gran producto, por decirlo producto en el sentido de el crecimiento, la proyección que tiene la Florida como tal. Y realmente la estadística que a mí cada vez me alarma más y realmente pues el estar acá y el ir viendo ese crecimiento que va teniendo Florida como tal, que ya 1.000 personas, alrededor de 1.000 personas están mudando diariamente a la Florida, ¿cierto? Es un indicador de que realmente el crecimiento y la proyección que va teniendo la ciudad, pues realmente vamos para un norte pues demasiado interesante. Claro. Adicionalmente, también temas como que venga, acá el Estado, a diferencia de otros, ¿cierto? Que realmente nosotros por tener ese componente de que digamos, el mayor ingreso, por decirlo, la mayor fuente económica que hay acá en el Estado es a través del turismo, hace que nosotros no tengamos que pagar income tax, tema que viene siendo pues muy interesante a nivel empresarial, donde varias empresas, ¿cierto?, han optado por trasladar sus centros de operaciones acá. Y en función de eso, pues se han creado unos nuevos desarrollos, ¿cierto? De pronto yo les puedo mencionar dos muy recientes, acá en el área, hablando un poco de Orlando, es el tema del clúster de medicina, ¿cierto? En la ciudad de Lignona, que realmente el concepto como tal, pues es realmente deslumbrante. Y ese mismo concepto de crear una ciudadela en función de la medicina, ya lo trasladamos a otro sector y es el tecnológico, donde un clúster como tal, ¿cierto? Desarrollado e impulsado por Silicon Valley, empresas como Tesla, Microsoft, inclusive ya Amazon teniendo como centro de operaciones lo que viene siendo esta parte de la Florida, del sur de la Florida, que es Orlando, para conectar Latinoamérica, pues viene siendo muy, muy estratégico la Florida y cada vez, digamos, esa transformación que va teniendo a través de la inversión y a través de esos grandes nombres o esos referentes que les venimos mencionando, hace que el desarrollo pues también sea cada vez más grande. Y lo mismo está pasando también en Miami,
¿cierto? En Miami, pues ustedes, en este caso sí les voy a hacer la palabra, que conocen mucho más Miami que yo. También hay empresas que hacen que realmente el tema en Miami, pues también empieza a ver también como ese impulso y empieza a ver también esa proyección y realmente cambiar como realmente ese norte que va teniendo como la ciudad. Sí, eso es correcto. Aquí se están, Amazon está abriendo sus bodegas en Homestead, una de las bodegas más grandes, Microsoft también, cerca de Brickell. El crecimiento ha sido increíble. Miami es una de las ciudades de mayor crecimiento, es como la tercera de mayor crecimiento según Forbes. Y es increíble ver día a día la cantidad de personas que se están trasladando a vivir. No hay propiedades, tenemos un déficit de vivienda impresionante y pues eso hace que atraiga a los inversionistas. Total, total. Y ahora que mencionas ese tema, ¿cierto? Pues ya tocándoles un poco ya más el tema de lo que vienen siendo las rentas por Airbnb, ¿cierto? Rentas cortas, pues realmente existen dos fenómenos. El primero que tú mencionas, que realmente hay escasez de vivienda, por lo cual las personas que se están trasladando están buscando es una vivienda temporal para poder ponerse en una lista de espera y ya tener su vivienda como tal. Entonces vemos que hay un mercado muy grande, ¿cierto? Que buscan estas alternativas como Airbnb, uno, para estar temporalmente y dos, para conocer mejor el área. Y tres, el gran crecimiento y la acelerada que han tenido esta serie de plataformas, ¿cierto? Yo les tengo un dato estadístico que realmente a mí me voló la cabeza del año pasado y fue que independientemente que Airbnb, ¿cierto? No generó, ¿cierto? Digamos, no facturó en el año lo mismo que venía facturando en años anteriores por el tema de la pandemia, sí creció en un número demasiado interesante de nuevos usuarios que no conocían estas alternativas, por decirlo así, de lo que son las casas vacacionales, y plataformas como Airbnb crecieron en 1 millón de nuevos usuarios. Entonces, esos son indicadores que nos vienen cada vez diciendo cuál viene siendo ya la preferencia, ¿cierto? En el quedarse de las personas. ¿Por qué las personas optan de pronto por un Airbnb y no por un hotel tradicional? ¿Cierto? ¿Y por qué y cómo a través de estos modelos la inversión ya como tal viene siendo cada vez más atractiva? O sea, estadísticamente, pues, digamos que hablando un poquito, yo centrándome acá de Orlando, pues antes de la pandemia vinieron más de 68 millones de turistas, ¿cierto? Entonces la hotelería, pues en aquel entonces, pues no abarcaba tanto tráfico de personas, tanta demanda, ¿cierto? Y al día, digamos, de hoy, al siguiente año, ya teniendo como mucho más estudiado el impacto que tuvo la pandemia en el 2020, ya con de pronto tratando de incorporar el día a día en este 2021, pues ya se proyecta que para el siguiente año, ¿cierto? Se espera por arriba de 75 millones de visitantes, no más acá en Orlando. Entonces, realmente, si hablamos de ciudades principales como viene siendo Miami, como viene siendo Orlando, que viene teniendo un crecimiento en infraestructura, un crecimiento no solo en infraestructura, sino también en tema de vivienda, en tema de que las personas cada vez prefieren y cada vez conocen más estos referentes, pues realmente en temas de valorización, en temas de proyección y en temas, digamos, de riesgo, pues empiezan a ser, digamos, dos ciudades demasiado importantes a tener en consideración. Exactamente. Eso es así. Bueno, también, ya que entrar también un poquito más en materia, Juan, hablemosle un poquito a nuestros invitados. ¿Qué es exactamente un property management y cuál es la importancia? Claro, total. Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla, ¿cierto? Un property management hace la función de ser tu mejor aliado en temas de logística, ¿cierto? Digamos que tú como inversionista vas a invertir en una propiedad, hablemos en este caso vacacional, ¿cierto? La función del property management viene siendo prácticamente la empresa como tal que te brinda ese soporte logístico de hotelería en temas de mantenimientos, en temas de aseos,
en temas de cómo se ofertan las propiedades para que, digamos, cierto, la oferta pues pueda cumplir con esas expectativas de inversión. Y adicionalmente viene siendo digamos, ese gran respaldo, porque el property management viene siendo prácticamente el representante por parte del propietario ante la ciudad. En este caso, la ciudad viene siendo el condado, donde, digamos, el inversionista tiene unas responsabilidades porque invierte en un tipo de inversión que va a generar, cierto, va a generar unos retornos a través de una actividad comercial, y por ende, pues hay que hacer un tema de reporte de impuestos, ¿cierto? Entonces el property management viene siendo ese gran aliado que provee toda esa logística, toda esa experiencia, y tiene esa responsabilidad, ¿cierto? Digámoslo así, civil, por decirlo así de alguna manera, de poder tener toda la documentación, los requerimientos y tener todo al día representando al propietario para que la función, para que digamos, la actividad vacacional no solo dé los retornos que tengan que dar de inversión, sino que también el propietario, o en este cliente, en este caso el inversionista, tenga la tranquilidad de que realmente está muy bien representado. Entonces, básicamente eso es un property management. Entonces, el property management es demasiado importante porque al final del día va a ser el responsable de que la inversión, ¿cierto? En este caso, hablemoslo vacacional o como también se conoce como home sharing, donde también, digamos, dentro de home sharing conocemos también modelos como los condotel, que también manejan una misma estructura, ¿cierto? La diferencia es que, por decir, las propiedades vacacionales pues están más distribuidas en un resort, y un condotel pues está el edificio como conocemos la hotelería, pero prácticamente el property management, en este caso el condotel, pues también te ofrece el servicio que yo les acabo de mencionar. Entonces viene jugando ese papel fundamental porque pues cada property management va a tener digamos, unos modelos de administración y en base a esos modelos de administración pues se va a ver impactado, ¿cierto?, los rendimientos de manera mensual a lo largo del tiempo, y prácticamente el respaldo que te brinda a ti es que tú tengas la tranquilidad de que sabes que tu propiedad está muy bien administrada, se cumplen con todos los requerimientos, digamos, en este caso de una licencia, ¿cierto? De una licencia hotelera, donde tú prácticamente inviertes la plata, haces un seguimiento y tienes que esperar, ¿cierto?, unos retornos a lo largo del tiempo. ¿Qué es en mi experiencia, ¿cierto? Yo les mencionaba que las casas vacacionales, dentro de los modelos de inversiones que nosotros hemos visto, nos parecen pues productos únicos. Es que hoy en día, ¿cierto?, en muchos de los proyectos que hay, ¿cierto?, esta serie digamos, de inversiones no simplemente se limitan a que tú tengas que rentar las noches, digamos, las noches, por decirlo así, sino te da también ese gran plus de que en muchos ya depende realmente de las políticas de asociación, pero en su gran mayoría te permiten también rentarlo largo. Entonces, cuando hablábamos de esa estadística que se vienen 1,000 personas diarias a vivir a la Florida, entonces tú tienes ambas opciones de poner tu propiedad en una renta larga o en una renta corta. Entonces tú puedes jugar como con ambas necesidades, por decirlo así, de un mercado, y al final del día va a ser el property management quien va a hacer ese estudio detallado del mercado, va a tomar una decisión en el momento de decir qué tipo de rentas te va a convenir más en determinado momento y por qué, ¿cierto? Yo les voy a poner un caso. En el 2020, digamos, hablando un poco más de lo que tuvimos que hacer en Amazing Home, en un 50% de las propiedades que venían con esta doble licencia se pudieron poner en renta larga. Entonces fue mucho más, digamos, yo no diría más fácil, pero sí brindaba mayor respaldo el poder conseguir personas que estuvieran en un término fijo, viviendo esa coyuntura, que en el día a día, porque pues había, digamos, una limitante por un tema de la pandemia. Entonces son elementos que hacen que las casas vacacionales sean altamente atractivas y el plus de la valorización sobre el tiempo. Claro, claro. No, sí, y mirándolo así de esa forma, obviamente ustedes como Property Management tienen todas esas estadísticas, esos estudios y pues, claro, ustedes tienen más esas experiencias que pueden decir mejor, digamos que es mejor para una propiedad. Pero tú hablaste de algo
que muchas personas a lo mejor han escuchado y no saben qué es exactamente, qué es el home sharing. ¿Sí? ¿Qué es una inversión home sharing? Una inversión home sharing, excelente. Una inversión home sharing parte de esta base. Tú tienes una vivienda, ¿cierto? Y ¿Mm? todo lo que sea vivienda que tú puedas rentar se considera home sharing, ¿cierto? Digamos que inicialmente Airbnb arrancó así. Airbnb era un espacio donde tú rentabas de pronto tu misma vivienda, tú prestabas el servicio y rentabas era un cuarto. Eso es un ejemplo de home sharing, ¿cierto? También lo que nosotros conocemos como modelo de hostales, vienen siendo home sharing, hotelería es home sharing, todo lo que tú tenga techo y se pueda rentar, o sea, por noches se considera home sharing. Súper, Ok, súper. perfecto. Bueno, Juan, cuéntanos un poco cuál es el factor decisivo para tener una inversión vacacional exitosa, porque pues aquí realmente lo que más nos interesa es saber cómo sacarle como el mejor jugo, el mejor Claro, provecho a nuestra inversión. total, total. El primero es indiscutiblemente la persona que te va a asesorar en todo el proceso, ¿cierto? Que en este caso viene siendo la función del realtor, que va a ser el representante tuyo que te va a conseguir, va a buscar la inversión, va a buscar, te va a hacer como todo el asesoramiento, ¿cierto? Y adicionalmente va a ser también la persona encargada de tener ese ecosistema, ¿cierto? En función, digamos, del tipo de inversión del cliente. ¿Cierto? Entonces hay muchos tipos de inversión, ¿cierto? Que van a requerir diferentes tipos de, digamos, de elementos de soporte, ¿cierto? De un contador, un abogado, en este caso un property management, si de pronto es una inversión iba a ser una segunda vivienda, iba a ser para renta corta o renta larga, ¿cierto? Entonces vienen siendo, digamos, ese gran, digamos, yo no diría responsable, pero sí pieza clave que un inversionista tiene que tener en cuenta, ¿cierto? Y tiene que tener, digamos, la seguridad de que va a contar con una persona que lo va a asesorar muy bien en todo ese proceso y va a ser el realtor que conoce las dinámicas, digamos, si es del país, la ciudad, ¿cierto? Entonces el realtor va a tener como todo ese conocimiento especializado, ¿cierto? No solo del mercado, sino también de esos elementos que van a hacer que la inversión pueda cumplir con esas expectativas. Entonces, sin duda, el primero viene siendo ese gran asesoramiento. Y segundo, en el tema vacacional, la ubicación. O sea, yo les digo que realmente, estadísticamente en un hotel, ¿cierto? El punto de equilibrio de un hotel, pues, es el 50% de ocupación durante el año, ¿cierto? Y un hotel, pues, tiene sus temporadas, y en el caso, hablándolo, yo no centrándome mucho ni en Orlando ni en Miami, sino en la Florida como tal, tiene ese gran componente de que la ocupación es una ocupación sostenida a lo largo del tiempo, ¿cierto? Porque, pues, digamos, la Florida es un estado privilegiado donde tú tienes playas, donde hay grandes ciudades o referentes centros empresariales de eventos, como lo viene siendo en Miami, y en temas recreativos, como está en Orlando con el tema de los parques. Entonces vienen siendo elementos donde la ubicación tiene que ser, o sea, un factor muy, muy decisivo, ¿cierto? Donde realmente se tiene que tener ese conocimiento y pues el realtor es la persona que conoce el área, es la persona que sabe dónde va el crecimiento, para dónde va la ciudad. En ese caso, si el cliente tiene una necesidad muy específica del saber dónde invertir, realmente el realtor viene siendo ese gran elemento que necesita el cliente para poder tener una inversión exitosa. Claro, ¿qué tipo de propiedad recomiendan o digamos consideran tú con Amazing Home que son el mejor tipo de propiedad para invertir? Claro, total. Pues bueno, realmente todo se renta, eso pues, y todo adquiere una buena ocupación. Digamos que eso es uno de los grandes plus que yo les mencionaba ahorita de la Florida, que pues a mí me parece que ya ese indicador pues da mucha confianza. Pero ya hablando un poco más de ciertos temas que hay que tener en consideración, que al final del año o a lo largo del tiempo, pues van a afectar los rendimientos de cómo la propiedad ha dejado esos retornos, va a ser el tema de los mantenimientos, ¿cierto? Uh -huh. Entre más grandes sean las propiedades a lo largo del tiempo, mayor va a ser, digamos, los recursos que en este caso el cliente va a tener que tener en consideración para poder mantener la propiedad en muy buenas condiciones,
¿cierto? ¿Qué me refiero con eso? Ya hablando, digamos, de propiedades de 5 habitaciones en adelante, ya vienen siendo casas que requieren más de un panel de aire acondicionado. Entonces estamos hablando ya de 2 aires acondicionados, ¿cierto? Estamos hablando de espacios mucho más grandes, donde el factor de pinturas, el factor de fumigación, el factor de las limpiezas anuales que hay que hacer, ¿cierto? El factor de todo ese mantenimiento, pues cada vez empieza a ser un poquito más protagónico. Dentro de la experiencia que hemos visto Amazing Home y dentro del modelo que hemos aplicado en temas de ocupación, digamos de tener una ocupación más sostenida en el tiempo y teniendo esos elementos de mantenimientos, pues muy en cuenta, las propiedades de 3 y 4 habitaciones vienen siendo realmente, marcan como esa diferencia. ¿Y por qué marcan esa diferencia? Porque las de 3 habitaciones generalmente vienen siendo condos, ¿cierto? Condominios, donde le compiten directamente a los apart estudios, a los de 2 y a los de 2 habitaciones, ¿cierto? ¿Cuál es el gran componente? Y esto es algo que realmente, pues, es muy a tener en cuenta cuando una persona va a rentar una propiedad en los canales de renta como Airbnb, Booking. Ellos siempre, dentro de los 3 primeros filtros o criterios que ellos ponen, el primero es la ubicación, el segundo es la fecha y el tercero viene siendo el número de personas que van a ocupar la propiedad, ¿cierto? Entonces ahí es como yo les decía, el de 3 le va a competir al aparta estudio, al de 2, inclusive al de 3, va a haber una muy buena acomodación y cada vez que una persona vaya a buscar en los motores de búsqueda, tu propiedad, si ofrece una acomodación para 9 o 8, todas las personas que busquen de 1 a 8, siempre tu propiedad va a estar ahí en los motores de búsqueda como esa alternativa. Lo mismo ya pasa con la de 4. La de 4, ¿cuál viene siendo la diferencia? Que ya una de 4 viene siendo ya una casa, ¿cierto? Generalmente las casas tienen una piscina, ¿cierto? Y bueno, ya el tema de mantenimiento de la piscina, los tamaños vienen siendo ya unos tamaños para 4 y no es 5 o 6 donde ya son más grandes. Entonces es otro tema que también hay que tener en consideración y la dinámica es la misma. Tú vas a tener una acomodación donde le compites a la de 1, la de 2, la de 3, la de 4, inclusivemente a muchas de 5, ¿cierto? Porque lo que siempre se busca es poder maximizar ese tema de qué acomodación yo puedo ofrecer, pero también manejando un equilibrio en el cual uno diga, venga, nada más incómodo que tener, no sé, más de X cantidad de personas por habitación. Tampoco la idea es esa. La idea es buscar un equilibrio donde nosotros tengamos esa ventaja, por decirlo así, en los motores de búsqueda y por ende, pues podemos aumentar la visibilidad y las probabilidades de que podamos sostener esa ocupación a lo largo del tiempo. Claro. Ok. Bueno, ahora que estabas hablando de todo este tipo de cosas, también es importante saber cuáles son los requisitos que se necesitan para poner realmente mi propiedad en funcionamiento. Acabo de comprar una propiedad para vacacional y qué es lo que tengo que hacer. A veces nos las entregan amobladas, a veces no, o sea, qué permisos, todo ese tipo de cosas que a veces nuestros clientes están un poquito como emocionados y abrumados al mismo tiempo. Total, total. Esto es algo que yo siempre, digamos, hago mucho hincapié con los clientes y es lo siguiente. ¿Cuál es el fin o sea, cuál es el propósito de la inversión? ¿Cierto? Porque de acuerdo al propósito de la inversión, pues van a haber varias variables que, digamos, en este caso, ya hablando un poquito de Amazing Home, pues va a tener que tener en consideración. ¿Cierto? Tenemos clientes que realmente tienen digamos, su vivienda, ¿cierto? Como ya una casa de campo, ¿cierto? Donde ya la familia va en fechas muy definidas del año, donde realmente, pues, digamos, van a haber un uso ya muy particular, ¿cierto? Y debido a eso, pues nosotros les vamos a ir como, si ellos tienen algún tipo de duda en el, venga, ¿qué me conviene más? O cómo la puedo acomodar más a lo que yo estoy buscando, ahí nosotros le brindamos, digamos, ese asesoramiento. Entonces, como les decía, realmente todo se renta, pero no todo se renta de la misma manera, ¿cierto? Es muy importante en tener en cuenta que pues realmente las personas cuando realmente toman o optan esta opción,
pues en un muy alto porcentaje es porque van a temas del vacacional, ¿cierto? Entonces, digamos que el que tenga la propiedad de un cuarto temático, ¿cierto? Si en este caso ellos van para Disney, si eso digamos en Miami, realmente pues esa variable hay que quitarla, pero si es en el tema hablando de Orlando, pues tiene un cuarto temático, de pronto la propiedad tiene una consola de videojuegos y dentro de la misma propiedad hay un escritorio de oficina, pues viene siendo ya bastante relevante esas características que les menciono, porque hay una realidad y es que la manera como las personas están planeando hoy en día el cómo disfrutar de unas vacaciones, pues ha cambiado mucho la tendencia. Entonces tenemos la facilidad del teletrabajo, ¿cierto? Entonces ya si no tenemos un escritorio de oficina, yo no digo que tenga que ser el gran escritorio, pero por lo menos donde se pueda trabajar cómodamente va a ser indispensable, ¿cierto? Y esos otros componentes que les estoy mencionando. Ya en cuanto a importancia, sí la manera como esté decorada, o sea, la decoración es un factor demasiado importante en la propiedad, porque al final del día, pues la forma como se está ofertando la propiedad, pues es a través de la fotografía, ¿cierto? Entonces, obviamente, de la manera como esté armonizada la propiedad a través de esa decoración, pues también va a influir positivamente, en qué tan positivamente se va a reservar y con qué frecuencia en el tiempo esa propiedad. Digamos que en un escenario donde el cliente apenas arranca de cero, tiene ya una fecha de cierre definida, que es muy importante, ¿cierto? Antes de, digamos, ya se tiene muy decidida la inversión, ya se sabe en qué proyecto se va a meter. Es muy importante ya tener definido el property management, por lo menos haber buscado una, dos, tres opciones y mirar cuál se acomoda más, ¿cierto? Como les decía, cada property management maneja unos modelos de administración diferentes y pues estamos hablando que digamos, los costos de administración van de un 20% en adelante. Ya va a variar es del modelo de administración de la propiedad que ofrezca el property management como tal. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque posterior a la entrega, pues hay una verificación, ¿cierto? Digamos, un proceso postventa para validar, venga, en qué condiciones el desarrollador o el constructor me está entregando la propiedad. Entonces, digamos que ese también es un trabajo que se hace conjuntamente entre un realtor y también un property management, porque al final del día, en ese seguimiento, ¿cierto? Lo tiene que hacer es el property management para darle la tranquilidad ya al cliente de que la propiedad fue entregada 100% y a partir de ese momento ya empezar si son con temas de tener que decorarla, no tener que decorarla. Hay property managements que dentro del equipo de trabajo ellos tienen, digamos, diseñadoras de interiores o un departamento de decoración. Entonces, digamos que ese también viene siendo uno de los plus que el inversionista al momento de decidir un property management tenga que ver, porque pues realmente va a ser más fácil el poder tener como un acompañamiento integral que tener que buscar esos acompañamientos que de pronto van a requerir otros esfuerzos. Entonces, esos son factores también a tener muy en consideración y ya a partir del momento en que ya se tenga muy definido el property management, pues el property management se va a encargar de radicar los papeles para sacar las licencias, ¿cierto? Hacer todo el trámite de sacar los permisos para poder representar al cliente ante los condados, hacer toda esa documentación de, digamos, las formas contables que va a tener que ir dándole o generándole al cliente a lo largo del tiempo. Y bueno, ya empieza todo ese tema de acompañamiento inicial, donde ya a partir de ese momento, pues el property management, ya teniendo muy claro de pronto en ese proceso de decoración, cuando hay una fecha de entrega, ya puede hacer toda una estrategia de, venga, salimos en tal día o vamos haciéndole la promoción a la propiedad para ya a partir de ese momento, pues que la propiedad empiece a ser ese activo y no un pasivo, porque pues al final del día es una inversión y es una inversión que es bastante interesante. Súper, súper. Y pues, yo sé que tú hablaste sobre la administración de propiedad y todo eso, y bueno, quería saber en promedio, ¿sí? ¿Cuánto puede costar la administración de una propiedad? La administración de una propiedad, generalmente hay dos modelos, ¿cierto? Pero el más común es que viene siendo por porcentaje, ¿cierto?
Yo les mencionaba que es alrededor del 20% en adelante la administración, y eso generalmente es por el valor de las reservas, ¿cierto? De manera mensual. Pero también hay otros modelos que conocemos también nosotros que son, digamos, un fee mensual, donde, digamos, son 400, 300, $500 mensuales, y independiente más si la propiedad produce más o produce menos, siempre se maneja esa forma fija. Entonces, digamos, son dos modelos, ¿cierto?, que hay que tener en consideración. La experiencia siempre me ha dicho que es mejor buscar por el porcentual, porque realmente, porque el porcentual, porque el property management, si no genera rentabilidad, pues simplemente no va a generar ganancia. Entonces, digamos que ese va a ser, digamos, un indicador al momento de tener que escoger un property management. Yo me inclinaría más por uno que me brinde el porcentual que el valor fijo. Claro, y bueno, otra cosa, pues obviamente nosotros hablamos sobre todos los diferentes tipos de rentas, anual, vacacional, todo eso, pero ¿cuáles son los costos de tener una propiedad de rentas vacacional y la proyección? Los costos. Bueno, ¿te refieres a los costos en términos de mantenimientos, o de pronto me hablas más de todo que en temas de cuánto me genera en retorno anual? No, esos serían digamos, los gastos que tú dices, ¿sí? Y también, digamos, la proyección financiera con eso. Claro, total. O sea, yo en términos del ejercicio, como les decía, pues en temas de costo va a depender el tamaño, Claro, ¿cierto? claro, Pero claro. hablándolo en un tema global, poniendo ahí taxes, poniendo ya temas de mantenimiento, digamos ya hablando del neto neto, o sea, te tiene que generar de un 8, un 10 y en muchos casos un 12 en adelante. Yo no les diría que más del 15, porque pues realmente no, pero sí hemos visto casos, y todo depende mucho de las variables que hay. ¿Por qué? Porque digamos que los modelos de administración van a impactar fuertemente ese retorno, ¿cierto? Digamos que una fuente de reservas muy grande, muy, muy grande son las plataformas, pero también una manera de maximizar la rentabilidad es cuántas reservas por fuera de estos ecosistemas, aparte de Airbnb, Booking y las demás plataformas, puedo yo conseguir. Y es realmente ahí es donde está impactada la rentabilidad. ¿Por qué? Porque todos estos canales te van a cobrar una comisión, ¿cierto? Cada Claro, canal tiene unas políticas diferentes. Hay unos que te cobran un 5, hay unos que te cobran un 3, hay unos que te cobran un 15, hay unos que te cobran un 8, ¿cierto? Y no siempre rentar en todos los canales es lo más rentable. ¿Por qué? Porque, como les decía, cada canal tiene sus fees diferentes. Entonces también es importante tener, para tomar la decisión de qué property management, tener muy claro cuáles vienen siendo esos porcentajes, porque al final del mes, al final del año, pues esos van a ser también factores a tener en consideración, ¿cierto? Para el momento de saber, venga, qué tan rentable va a ser mi propiedad a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo bueno? Que realmente, como les decía, o sea, plataformas como un Airbnb en ese crecimiento tan grande, digamos, en ese apogeo, un Booking, un VRBO, pues realmente ellos tienen también muy bien medido a la competencia, ¿cierto? Y siempre van a querer estar por arriba de. Entonces, hay ciertas plataformas, hay ciertas estrategias que también los property management tienen que poner, digamos, que tienen que ser de manera muy activa, tener que aplicar para que la inversión realmente les dé con, digamos, con esos retornos, y sean unos retornos que sean sostenibles en el tiempo. súper. Ok. Bueno, básicamente redondeando un poquito el tema, comparando, si se puede decir, comparando el tema de las rentas vacacionales y de corto plazo, más o menos estamos hablando que estas tienen una rentabilidad entre un 7 a un 10% más o menos, versus la renta larga que estamos hablando, que son contratos a un año, que se pueden ir renovando anualmente. Hay gente que le gusta tener un poco más de seguridad, más de tranquilidad. Obviamente ahí la estamos hablando de que los promedios más o menos están alrededor de un 3 a un 4% más o menos. Pues eso es lo que se maneja más o menos aquí en Miami. No sé, Juan, en Orlando, cómo es el tema. Total, total, no, es muy proporcional, el tema es bastante proporcional.
Y digamos, ¿cuáles vienen siendo esas grandes, pues esos dos diferenciadores, por decirlo? El primero es el tema de que el retorno sí, al ser rentas, digamos, por noches, ¿cierto? Pues el valor de la noche, si se hace el prorrateo a 30 días, pues va a ser mucho más alto lo que tú rentes por noche que lo que rentes a lo largo de 30 días, de manera pues mensual, ¿cierto? Y el segundo es que, pues, que también es muy atractivo, por eso yo les decía, o sea, todas las inversiones son buenas, pero se adecua mucho al tipo digamos, de inversionista que yo soy. Si yo realmente quiero tener algo muy estable, donde quiero mitigar más el riesgo, pues me va a convenir mucho más esos modelos atractivos que yo sé que no me generan de pronto tanto retorno, me generan un retorno, pero yo tengo la tranquilidad que en el tiempo estoy ganando una valorización. Entonces, al final del día, realmente pues, viene siendo una decisión pues, bastante asertiva. Pero también vienen ya de pronto personas que a lo mejor quieran disfrutar, ¿cierto? Y decir, venga, yo aparte de esta inversión también la tengo y la puedo disfrutar en cualquier momento del año. O puedo irme con un grupo de amigos, o puedo irme con mi familia. Y eso es lo que te permiten de pronto home sharing, por decirlo así, ¿cierto? Home sharing te permite tú disfrutar de tu inversión, mientras que la otra simplemente es tú si tienes la inversión, pero pues siempre lo tienes que tener en renta y tú mismo como inversionista o la disfrutas antes de que la rentes o después de que la rentaste, pero no mientras tú estás, digamos, generando ese ingreso de manera mensual. Ok, se me acaba de ocurrir ahora también otra pregunta, no sé si alguna vez lo habíamos hablado en una charla anterior, y es, Amazing Homes le entrega al inversionista, digamos, algún tipo de reporte mensual o trimestral Eso es muy bueno. del rendimiento, de, no sé, de cómo va la situación, cómo van el booking, cómo se están rentando, cómo está el mercado. No sé si ustedes dan ese tipo de actualizaciones. Total, total. Y esa es una pregunta pues muy interesante, ¿cierto? Porque realmente sí, realmente digamos que hay diferentes maneras de cómo un inversionista puede hacerle un seguimiento a una inversión vacacional, ¿cierto? Ujú. El primero es que, digamos, por parte de Amazing Home, cuando los clientes están con nosotros, nosotros les damos acceso a un portal, ¿cierto? Y este es el portal de propietarios, donde ellos tienen acceso al calendario de la propiedad. Y en dicho calendario, ellos tienen, digamos, la gran facilidad de ver en manera en vivo, en el día a día, cómo vienen siendo esos ingresos netos a través del tiempo, ¿cierto? Digo, ellos ya no se tienen que preocupar, venga, ¿cuánto fue del impuesto o del tax el estatal, el del condado, cuánto es para la comisión, en este caso para Amazing, qué otros gastos? Realmente no. Digamos que se maneja la información de manera más centralizada, ¿cierto? Y en dicho portal también el mismo propietario tiene digamos, la facilidad de hacer la autogestión de reservas. Entonces también es bastante conveniente porque pues realmente el tema de las reservas en cualquier momento pueden ocurrir y pasa mucho que tú miras de pronto, no sé, me quiero quedar en tal parte hoy a las 8 de la mañana y verificaste a las 10 y no lo volviste a encontrar. Entonces pasa mucho, especialmente en los picos más altos, ¿cierto? En las temporadas realmente las propiedades se rentan demasiado rápido. Entonces esa es una de las grandes ventajas. Y adicionalmente también de manera mensual, ¿cierto? Se les está dando un reporte contable donde está toda la relación de ingresos y egresos, donde el propietario tiene, digamos, esa gran tranquilidad de saber al detalle cuáles vienen siendo todas esas reservas, los valores y los descuentos de acuerdo a, digamos, a la comisión que cobra el canal, a los impuestos que se han venido pagando para que él tenga, digamos, como esa radiografía de saber, venga, en este mes, ¿qué le pasó a mi propiedad? Al igual que también hay otras estrategias que nosotros empleamos para mitigar el tema de los mantenimientos y que este no sea causal de que impacte determinados meses y que, digamos, los retornos no sean, digamos, sostenibles en el tiempo y que sean retornos, pues, de que sí hay temporadas, hay bastantes temporadas realmente, pero realmente cuando les hablo de temporadas es que se puede conservar una tasa del 70% y cuando están en esas temporadas, pues pasamos al 100%, ¿cierto? Entonces también depende cómo fluctúa,
nos interesa mucho saber cómo, que el cliente sepa cómo se oferta la propiedad en los canales. Entonces también les damos acceso, les brindamos, les compartimos todos los links de comerciales de plataformas como un Airbnb, un Booking, un VRBO, para que ellos si en algún momento o quisieron compartir, digamos, en vez del el link de la página web que nosotros le damos de la propiedad, quieren compartirlo por un Airbnb porque quieren ganar un review y quieren que la propiedad se mueva más por un canal que por otro, pues que ellos puedan compartir, pero también sepan cómo se está ofertando por ahí. Entonces es como brindarles ese gran respaldo, que ellos sepan, venga, ustedes tienen estas herramientas de saber cómo viene siendo el movimiento de su propiedad en el día a día, ¿cierto? Y en algún momento que tome usted una decisión, pues va a tener un panorama muy claro de cómo ha sido el comportamiento, y en un momento que pasa mucho, ¿cierto? Realmente, como les digo, al comienzo digamos, de este espacio, ¿cuál es la intención del inversionista? Hemos tenido muchos clientes que entran a un proyecto y apenas se acaba el proyecto venden. Entonces ya empieza a marcar una gran diferencia. Venga, ¿qué tan bien calificada está mi plataforma? ¿Cómo se ha comportado en el tiempo? Y al final del día, tú como inversionista, pues estás vendiendo un hotel. O sea, prácticamente estás ya vendiendo, ya entraste, ya lo dotaste, ya lo consolidaste y ya estás vendiendo, digamos, ese cuarto o ese hotel, por decirlo así, ya en funcionamiento, en una maduración en un canal, y eso al final del día va a ser factor decisivo para que tú puedas, digamos, vender ese activo, ¿cierto? Y sea un activo que pueda ser mucho más atractivo que de pronto otros que estén de pronto en ese momento. Y hablando de este tema, que también qué pena devolverme acá un poco sobre el tema de las propiedades vacacionales, es que las licencias son limitadas, ¿cierto? Digamos que cada condado dentro del plan de zonificación, digamos, de la ciudad, pues ya tiene destinada cierto número de licencias en el tiempo. Entonces, en el momento que cada vez hayan más proyectos, se van a ir agotando estas licencias en el tiempo, va a llevar un punto donde no van a haber más licencias o van a ser muy escasas, y por ende va a ser un indicador que también va a incrementar el tema de la apreciación de la propiedad. Claro. Ahora estabas mencionando un poquito el tema de ocupación, pero no lo llegaste como a especificar Claro. un poquito. Más o menos, Orlando, ¿cuál es el porcentaje de ocupación promedio y y si sabes también el de Miami, porque yo sé que ustedes están en este momento más enfocados en Orlando y su área de influencia, pero también ya están empezando a abrir aquí Miami, y por eso los invitamos a ustedes. Total. Digamos que Orlando tiene esos grandes nombres o esos grandes atractivos o componentes que vienen siendo los parques, ¿cierto? Entonces realmente eso facilita muchísimo el tema de tener una ocupación sostenible a lo largo del tiempo. Desde el 2017, que es el año donde nosotros les comentábamos a ustedes que abrimos ya esa operación abierta al público, se ha sostenido una ocupación a lo largo del tiempo por arriba del 70%, ¿cierto? Inclusive en tiempos de pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? La ocupación realmente se tuvo en un 80-85%, pero los precios sí bajaron considerablemente. Fue realmente la pandemia, porque yo menciono tanto la pandemia, y es porque la pandemia nos enseñó muchísimas cosas y también hizo que ciertas industrias, ¿cierto?, de pronto cogieran como más importancia que otras. Entonces, aparte de digamos, de la industria de la tecnología, o una industria que definitivamente repuntó fue el tema del home sharing, sin duda alguna, por los componentes que tiene, porque el modelo que ofrece es totalmente diferente al tradicional. Ya mucha gente, con el tema del aislamiento social y demás, prefiere espacios un poquito más independientes, menos contacto entre personas. Entonces los modelos home sharing también, de pronto, en ese tema digamos, de automatizar el servicio y utilizar la tecnología como, digamos, como un aliado muy importante, pues realmente ahí marca una diferencia, porque tú vas a
a un tipo de propiedad, si no tienes de pronto un front desk, no tienes que tener ese contacto, sino que directamente tú vas a la propiedad y te dan un instructivo de cómo ingresar a la propiedad. Entonces, digamos que realmente es ahí donde se empieza a catapultar y donde empieza a coger cada vez más fuerza. Y hoy en día estamos viendo que cada vez los proyectos vienen teniendo una apreciación mucho más acelerada, vienen consolidándose cada vez más y realmente, pues desde la experiencia que tenemos nosotros, realmente es buscar el desarrollador que va a brindar o hacer el gran desarrollo de un proyecto vacacional, mirar quién es ese desarrollador, porque ahí tú te estás evitando un montón, digamos, de investigaciones adicionales, ¿cierto? Si el desarrollador es una persona con una gran trayectoria, eso ya te da una tranquilidad de que ya hubo un estudio de mercado en la zona muy bien hecho, una proyección, ¿cierto? Y que también hay unos indicadores de ubicación y otros componentes que va a hacer que ese desarrollo pues realmente cumpla como con ese objetivo de vamos a desarrollar esto porque realmente vemos que los componentes o la razón por la que viaja la gente son esta y esta. Súper, súper. Bueno, Juan, aquí ya entramos a las preguntas que hay aquí en la cajita. Y aquí Okay. Rocío está preguntando, Juan, ¿la renta larga paga la hipoteca o no alcanza a cubrirla junto con los demás gastos de mantenimiento? Excelente pregunta. La respuesta es dependiendo de cuánto tú pagas de hipoteca, ¿cierto? Ahí ya depende, ¿cierto? O sea, digamos, yo les voy a hablar desde la experiencia vacacional. Si tú financias con una muy buena tasa, que hoy en día, pues las tasas están mejor que nunca, ¿cierto? Pero tú financias un 30, un 35%, qué pena, financias un 70, un 65% y pones un down payment de un 30, un 35%, financieramente, numéricamente, te tiene que dar para cubrir los gastos de mantenimiento más la hipoteca. No te va a dejar mucha utilidad, realmente no te va a dar mucha utilidad, pero te va a cubrir esos gastos, te los va a cubrir. Van a haber meses que la utilidad va a ser mucho más grande, otros meses que no, pero todo va a depender de qué financiamiento tú tienes. Entonces también son estrategias que junto al realtor, ¿cierto? Hay que tener en consideración para mirar que se pueda acomodar mejor de pronto a lo que la persona está buscando para invertir. Súper, súper. Y bueno, también Claudia está preguntando que tengo un apartamento de 2 dormitorios en suite en Beach Walk en Hallandale, sí, en Miami. ¿Ustedes podrían administrarla? ¿Me podrían contactar? Gracias. Es de una renta corta. En este momento, realmente no, porque en este momento no estamos ofreciendo nuestro servicio en Miami. Sin embargo, a partir del 2023 sí estamos ofreciendo nuestros servicios. Entonces, la respuesta sería que a partir del 2023 estaríamos totalmente en la disposición, ¿cierto?, de poder brindar ese servicio en dado caso de que Claudia en aquel momento, pues digamos, lo esté requiriendo. Ujú. Aquí Rocío también pregunta, ¿hay alta demanda para rentas largas en Kissimmee? ¿Hay qué? Perdón. ¿Alta demanda de rentas largas en Kissimmee? Sí, la verdad es que sí, Kissimmee es una de las zonas que realmente, pues, o sea, en Kissimmee quedan los parques de Disney, ¿cierto? Y realmente Kissimmee es una zona de gran desarrollo, de gran crecimiento y cada vez viene siendo más ese referente dentro de lo que es el sector. Acá yo les puedo hablar Orlando, dentro del área de Orlando que conocemos, ¿cierto? Lo que es Kissimmee y Davenport, Ponciana, son, digamos, sectores que realmente hay una muy buena demanda para temas de renta larga. Ujú. Súper, súper, súper. Bueno, ¿alguna otra pregunta que de alguien? Claudia, No, Marta, ¿tienes ya, otra ya pregunta? no, ya no hay como más preguntas. De todas maneras, Juan, muchísimas gracias y de todas maneras queremos decirles para redondear el tema, todos contamos aquí con un equipo interdisciplinario de abogados, contadores, property management que podemos en algún momento referirles para que ustedes y abogados también, para que ustedes los puedan contactar. La idea es que se comuniquen con la persona que los invitó a este webinar
Y bueno, te cedo la palabra, Felipe. No sé si algo más quieres aportar. Sí, bueno, aquí Rocío acabó Ah, de... ¿qué va a decir aquí? Eh, ¿Ustedes asesoran sobre comunidades mejor ubicadas para inversión? Me refiero a zonas habitadas por familias, etcétera. Nosotros sí hacemos un estudio, ¿cierto? Donde realmente sí es uno de los indicadores que nosotros tenemos en consideración, ¿cierto? Al momento de tener que tomar una decisión. Ya depende mucho, como yo les decía, el tipo de inversionista que pues uno pueda llegar a ser, ¿cierto? Hay inversionistas que buscan muchos temas de preconstrucción, que son temas a futuro, ¿cierto? O cosas que ya están hechas y necesitan algo para en un rango de 6 meses máximo, ¿cierto? Entonces todo depende. También hay otros desarrollos que pueden tomar hasta 10 años, ¿cierto? Todo depende mucho de lo que realmente el cliente esté buscando y sí, ofrecemos ese servicio en tema vacacional. Súper, súper, súper. Bueno, por el momento no hay ningún otro mensaje. Igual, Juan, te quería decir las gracias a ti, a Amazing Homes. Como ustedes saben, nosotros contamos un equipo grande y Amazing Homes es alguien con quien nosotros trabajamos mucho. Nosotros en este momento estamos trabajando con un cliente, nosotros compartiéndolo con Amazing Homes. Entonces ha sido una experiencia muy buena, puedo decir de parte mía, sí que Amazing Homes es una compañía muy transparente y lo que ellos dicen que van a hacer, lo hacen y son excelentes en el trabajo que ellos entregan. Entonces, en sí, lo recomiendo al 100%, igual que muchas otras personas aquí en el equipo los recomiendo. Entonces, Juan, otra vez te quería agradecerte esta noche por sacar un poco de tu tiempo para poder aquí presentar un poco de tu información de Amazing Homes. Eh, y bueno, Juan, Marta, ¿tienes alguna Bueno, otra no, que decir? un saludo muy especial y feliz año para todos. Feliz año para todos. Y bueno, muchas gracias a todos por sacar un poco de su tiempo también esta noche. Estamos ya a final de año. Yo sé que todos estamos como en modo medio avión, así queremos desconectarnos de Mm, todo. Pero gracias igualmente por sacar tu tiempo. Y bueno, una feliz noche a todos. Muchas gracias. Chao, Muchas Juan. gracias, Felipe, Chao, Marta, Juan. muchas gracias por el espacio y gracias a todos. Gracias. Chao.